Hola amigos, vamos con el pronóstico para las personas del signo de Tauro en el mes de febrero. Pronóstico para las personas del signo de Tauro en el mes de febrero. Bien. Bien, a ver, vamos a empezar. Tauro. En principio, algunas personas del signo Tauro, la carta de la justicia, van a tener alguna especie de problema con la justicia o legal, una discordia, el comienzo de una discordia, pero afortunadamente se resuelve bien. 4 de bastos. También puede estar indicando en la carta de la justicia que tengan un problema con una persona del signo Libra. ¿eh? Con una persona del signo Libra. Nos habla de falso amor, de discordia, pero bueno, se arregla. El siguiente mensaje nos habla de un engaño. Tauro, un engaño. Acá estás, Tauro, te ven la cara de tonto, te quieren engañar, te quieren manipular. En el caso de los hombres, Tauro, el engaño viene por... Fíjate, hay una mujer que te entusiasma. Hay una mujer, que puede ser de Aries, Leo o Sagitario, que te quiere entusiasmar con ella. Onda pareja. Bien, por ese lado viene el engaño. En el caso de las mujeres Tauro o de Tauro en general, es como, fíjate, viene el engaño, puede quererte engañar desde el punto de vista económico, entusiasmándote con algo, pero lo disfraza de buenas intenciones. Bien, vamos con el siguiente mensaje. A ver, Tauro. Hay una situación en tu vida, fíjate, que te está debilitando. Acá hay una mujer completamente irracional, completamente dominante, y acá hay un hombre afectuoso. El tema es, si vos renunciás al vínculo con esta mujer, también renunciás al vínculo con este hombre afectuoso. Y ahí está el problema, y ahí está la debilidad. Entonces te vas a tener que enfrentar a esta situación. Decir, yo me dejo de vincular con esta mujer completamente irracional, pero si me dejo de vincular con esta mujer completamente irracional, obligadamente me tengo que dejar de vincular con este buen hombre.
Este puede ser, por ejemplo, si vos tenés una madre muy dominante y tu papá es más tranquilo, o amistades o familiares. Bien. Eh, bien, por ese lado viene la cosa. El segundo, el cuarto mensaje, perdón. 1, 2, 3, 4. Bien. Fíjate que nos habla el cuarto mensaje, Tauro, de sacar provecho. De sacar provecho desde lo material. ¿Mm? Se te puede presentar una situación, Tauro, de mediante algún tipo de engaño o de actitud irresponsable, la oportunidad de sacar algún tipo de provecho con un beneficio económico o con un beneficio material. ¿Qué te dice el tarot? Fíjate, debilidad, conspiración, de vuelta, debilidad. Que esta situación realmente no te conviene. Si vos ves que tenés la oportunidad de aprovecharte de alguien o aprovecharte de una situación con mala fe, decís, bueno, con esto me hago dinero, con esto me puedo hacer de un capital o de algo material, el tarot es como que te lo desaconseja porque es como que terminás mal, terminás débil. Bien, siguiente mensaje. Ah, mira, justito. Bien, Tauro. De vuelta, está muy aspectado que podés estar encaprichado con algo material, con algo económico, que viene ya del pasado. Eh, y podés, si seguís con este capricho, si tenés esta actitud viciosa, podés perder plata, podés perder dinero. ¿Qué te dice la carta de la Reina de Oro? Que a pesar de estar encaprichado, a pesar de darse todo para que vos pierdas dinero, en este, entre comillas, capricho que tenés de antes, del pasado, aún así podés llegar a conservar el capital. Bien. Siguiente mensaje. En el área laboral, en el área económica, fíjate, vas a tener una actitud, a ver, con tus compañeros de trabajo, con tus colegas, con las personas con las cuales trabajás, vas a estar bastante bravo de carácter, al menos en febrero, pero muy eficiente. O sea, tal vez en febrero tus compañeros de trabajo no te elijan como el mejor amigo, pero, ya seas hombre o mujer, pero lo que sí tus compañeros de trabajo van a reconocer tu habilidad para trabajar en equipo. Bien. Siguiente mensaje. Bueno, de vuelta, mira. La justicia, el colgado, sota de oro invertido. Te está diciendo que utilices la razón, que utilices el rigor y que dejes de encapricharte con una determinada situación, con una determinada persona. Bien. Acá también nos habla de un falso amor.
de una mujer, puede ser de Aries, Leo, Sagitario. Cuando digo falso amor, no necesariamente tiene que ser amor de pareja. Puede ser un familiar, una madre, una amiga. Bien. Entonces, falso amor de una mujer totalmente irracional, dominante y tramposa. Bien. Algunos Tauro van a estar comenzando un trabajo o, en el caso de la mujer Tauro, comenzando una relación. Si es la mujer Tauro, comenzando una relación con un hombre de Aries, Leo o Sagitario. Si es una relación, este hombre es bueno, pero puede tener alguna especie de vicio. Para los Tauros que empiecen un trabajo, es un buen trabajo. Lo que pasa es que por ahí Tauro se aburre. Bien. Algunos Tauro, fíjate, 4 siguiente mensaje, 4 de bastos, el juicio invertido, la reina de oro. Nos habla de celebración, de prosperidad, de buenas intenciones. Fíjate, el 4 de bastos es una celebración. Esto puede tener varios significados. Persona del pasado, bien. Mujer, acá está la mujer Tauro. Mujer Tauro puede estar volviendo con alguien del pasado. Con alguien del pasado. Celebrar. Lo que sí, bueno, por ahí el juicio invertido te está diciendo que es una irresponsabilidad. Para los Tauro en general, ya sea que en febrero tengan algún tipo de fiesta, cumpleaños, casamientos, lo que sea, como que traten de conservar el dinero, como que no gasten mucho, como que no gasten mucho en la fiesta, en la diversión. Bien, siguiente mensaje. De vuelta a lo que te decía hoy, fíjate, el mago invertido, 6 de oro invertido, 3 de oros. Esto de algunos tauros, al menos, con las personas con las cuales cooperan, con las personas con las cuales trabajan, con las personas con las cuales se vinculan, pueden tener cierta actitud de, la mosca, de querer manipular, de querer mentir, de querer sacar provecho. Acá está Tauro hombre invertido, siendo irresponsable, fíjate. La debilidad, la mentira. Tauro hombre está bastante mal aspectado en febrero, más en el área laboral. Bien. Bien. Tauro hombre. También hay una mujer que puede ser de Aries, Leo o Sagitario que te busca. Nos habla de un falso amor. Quiere estar con vos, quiere, fíjate la carta de la justicia, tener algo legal o formal. Cuídate porque es un falso amor. Esta mujer viene como que pretende, no sé, una relación seria, una relación formal, pero bueno, es un falso amor. Bien. Bueno, Tauro, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.